Bueno, estamos aquí con esta premisa, ¿no? Los desiertos informativos, los retos para un periodismo profesional en América Latina. La idea de un desierto geográfico es la ausencia de vida, la ausencia de diversidad, de riqueza. En materia de información, un desierto de noticias, un desierto informativo, implica justamente la falta de diversidad de voces, la falta de independencia, la falta de riqueza argumental. Aun cuando los desiertos informativos puedan estar en ciudades habitadas por millones de personas, como sucede, por ejemplo, en algunas de las del conurbano bonaerense, donde no hay voces locales que hagan periodismo. Desiertos pueden ser por desiertos informativos, por la presión que un gobierno aplica con publicidad oficial, gubernamental, para premiar o castigar a medios, por la presión de la industria local poderosa, del turismo que genera riqueza, o por la falta de recursos para hacer sustentables medios independientes y vigorosos. De esto vamos a hablar esta noche con personas que han estado participando, cada una en sus países, de experiencias similares a las que FOPEA realizó de relevar los desiertos informativos. Le damos paso a Sergio Ludke, de Brasil, presidente del proyecto Comproba, que hace el Atlas de Noticias de Brasil. ¿No es así, Sergio? Eso. Hola, buenas noches. Obrigada, gracias a FOPEA por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Atlas de la Noticia es una iniciativa de Projor. No, es que tengo varios sombreros, sí, entonces es fácil confundir. Y Projor hace el Atlas ya desde 2016 y vamos ahora para la séptima edición, haciendo un mapeo del periodismo local en un país como Brasil, que es muy gigante. Entonces, voy a pasar rápido algunos números para ustedes sobre el proyecto y también hablar sobre una iniciativa que estamos lanzando ahora y que creo que puede ser muy importante no solo para los desiertos informativos, pero también para las áreas que son povoadas por información. Bueno, aquí algunos números. Tenemos hoy en la base del Atlas cerca de 18.000 medios, pero consideramos 15.000 porque los otros 3 son organizaciones que están muy involucradas con el poder local o que no hacen periodismo exactamente. De esos tenemos 3.000 periódicos, 1.200 estaciones de televisión, 4.800 radios y estamos intentando ahora traer para esta base otros 4.500 emisoras de radio que son radios comunitarias que tienen una abrangência muy corta y no siempre producen conteúdo periodístico. Y tenemos también más de 5.000 medios online, medios en línea, y de ellos 1.671 son blogs o iniciativas individuales que utilizan una red social, por ejemplo, como plataforma. Entonces, esto es un número importante porque demuestra un poco la precariedad
de los nuevos medios, principalmente en el ámbito digital, donde no hay tantos obstáculos para entrada de estos actores. Los desiertos informativos son 2.712 municipios en Brasil que no tienen ningún medio, ninguna organización haciendo cobertura de lo que acontece en los locales donde viven los ciudadanos. Y esos son casi 27 millones de personas que viven en esos locales. Bueno, tenemos muchos números aquí. Mucha gente nos pregunta por qué no hacemos una distinción de la calidad de los vehículos. Bueno, son 15.000, pero ¿cuáles de esos 15.000 se puede confiar? Y siempre fugimos un poco de esta respuesta porque no víamos cómo hacer una distinción entre estos medios. Entonces, la base de Atlas siempre fue utilizada por la academia, por ejemplo, para hacer nuevas investigaciones y tenemos cientos de investigaciones ya hechas con bases en el Atlas de la Noticia, en esta base. Es totalmente abierta, las personas pueden obtener todos los datos como quieran. Entonces comenzamos a hacer algunas encuestas propias y una de ellas fue el año pasado para ver la situación de los municipios que están en el límite, que son lo que consideramos casi desiertos, que son los municipios que tienen 1 o 2 medios únicamente. Y para ver la situación, y la situación no es buena. Voy a mostrar algunos datos para ustedes. Solo 36% de los directivos trabajan en el medio a tiempo completo. Entonces, 2/3 no están en los medios. 97% cubren noticias locales. Esa es una gran noticia. Apunta para los riesgos. Si estos locales no tienen más estos medios, no van a tener ninguna cobertura local. 68% tienen ingresos de hasta $5,000 al mes. 64% concentran más del 80% de sus ingresos en publicidad y hay muchos que sostienen la publicidad como modo de financiación. Algunos no tuvieran en todo el año ningún ingreso. Es increíble esto. 26%, prácticamente un cuarto, solo tienen al menos una persona en el área comercial. Dependen de publicidad, pero no tienen personas trabajando en el área comercial. 46% tienen una sola persona en el área editorial. Entonces, vamos viendo ahí que es muy precarizada la situación de estos medios. Y dos números nos llamaron mucha atención. Esto que 22% solamente publica sus principios editoriales y compromisos éticos, que podría ser una forma de distinción, y 14% tiene una política de corrección de errores. Entonces es un número muy, muy bajo. Entonces comenzamos a pensar cómo podríamos enfrentar la cuestión de la distinción. Y entendemos que el primer compromiso de un medio de comunicación es con su público, es con su audiencia, con la ciudadanía. Entonces, durante el año pasamos a trabajar en un proyecto que pudiese hacer algún tipo de distinción para estos medios sin que necesariamente tuviésemos que analizar la calidad del contenido que producían. Entonces, creamos este proyecto, que es un proyecto de indicadores de compromiso de lo público con de los medios con el público, con las audiencias. Es algo que se puede medir, que se puede analizar sin necesariamente analizar el contenido,
se puede apostar aquí en la transparencia como un valor muy importante para los medios y que puede de alguna manera hacer con que se tenga más confianza entre el público y la audiencia. Entonces, trabajamos hoy con 11 indicadores. ¿Cómo estoy de tiempo? Está muy bien. ¿Está bien? Ah, sí. Este programa entonces tiene esos 11 indicadores. Un de ellos descubrí ahora que se llama staff, que en portugués es expediente, que sea la lista de las personas que trabajan en el medio, el liderazgo de la redacción. Entonces, si esto está publicado en el sitio, eso es solo para sitios de noticias digitales. Y entonces cuenta como un indicador. La publicidad de los principios editoriales, de los compromisos éticos, también es otro. Política de corrección de errores, afiliación a asociaciones de periodismo. Entendemos que eso es muy importante porque representa también un compromiso del medio con la participación, con los colegas, con las otras organizaciones, que se busca ahí algún tipo de formación para los periodistas, y entonces entendemos que eso es un compromiso importante. Acceso a profesionales de la redacción, porque muchos de los sitios no se consigue hablar con ninguna persona. Entonces, dar acceso en caso de no se poder dar acceso, que eso esté de alguna forma dicho en el sitio, porque un medio de investigación, por ejemplo, puede querer que sus profesionales no sean accesados directamente. Entonces, esa es una cuestión. Propiedad del medio de comunicación, ¿quién es el propietario? Identificación clara de contenidos patrocinados, transparencia de la financiación, quién paga, cómo se financia el medio, identificación de la autoría de los textos, principalmente los textos opinativos, política de privacidad, y un otro que casi ninguém cumple, que es accesibilidad. Entonces, por lo menos dos funciones que permitan que las personas con algún tipo de deficiencia puedan acceder a esos contenidos. Bueno, hicimos el anuncio de estos indicadores, estamos haciendo las análisis ahora. Dos personas distintas hacen para el mismo medio, y vamos a ofrecer esa identificación para poner en el sitio. Y todos los medios que tenían conformidad con por lo menos 8 de estos 11 van a recibir este sello, no sé si es sello, disculpa, para poner en su sitio, y ahí va a tener un link, un enlace para el sitio de Atlas de la Noticia con todas las informaciones que tenemos sobre el medio en la bases. Es importante eso porque lo que estamos viendo es que si mucha gente, muchos medios pasan a utilizar estos indicadores, la transparencia va a aumentar. Y estamos viendo eso mucho en Brasil porque mucha gente está nos consultando para obtener más informaciones y quieren participar de eso. Y para facilitar la vida de las personas, de esos medios que son medios pequeñitos, creamos un manual de mejores prácticas con varias indicaciones. Incluso, por ejemplo, para ustedes tienen una idea, una política de corrección de errores pronta, lista. Entonces puedes simplemente pegar y utilizar eso. Claro, va a tener que seguir, pero puede hacer las modificaciones y todo. Entonces eso es un manual que va a facilitar mucho la vida de las personas. Y lo que hemos visto ahora es que el gobierno federal, por ejemplo,
y ya voy a encerrar por aquí, el gobierno federal, por ejemplo, está instituyendo una política de indicadores que va a utilizar esos mismos indicadores para determinar cuáles son los medios que pueden recibir anuncios, publicidad del gobierno. Y hay algunas plataformas que también trabajan con publicidad que están pensando en utilizar esto para definir cuáles son los mejores medios para hacer la publicidad. Entonces, creo que aquí tiene el link allí para ATA, si quieren pueden ver eso en una parte de indicadores, y hay también posibilidad de bajar, de hacer download de ese manual de mejores prácticas. Sergio, según tengo entendido, esta va a ser la 7ª edición del Atlas de Noticias, pero es la primera que incorpora estos criterios de calidad, cualitativos, digamos. Hasta ahora ha sido relevamiento cuantitativo. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Tratamos eso como si fuese una camada de calificación para la base de... Y en las ediciones anteriores, desde la primera a la 7ª, lo que hubo sí fue un incremento en la cantidad de medios relevados. Sí, y hubo en la última edición una virada porque antes teníamos más municipios desiertos y ahora con la ampliación del digital aún es casi la mitad de la población de los municipios de Brasil son desiertos. Pero hay más municipios hoy con periodismo local. Sí, Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, le damos, sí, claro. Le damos paso ahora a Marianela Balbi de Venezuela, directora ejecutiva del IPIS Venezuela, y también has trabajado en el tema de ciertos informativos en tu país. Cuéntanos, por favor, Marianela. Aquí empieza, ¿no? Sí. No, ellos te van a poner aquí ahí está. estamos. Vale. Ahora sí. Bueno, primero, por supuesto, muchísimas gracias por esta ocasión, por esta invitación a compartir con ustedes en este 19 Congreso de Periodismo de FOPEA. Y bueno, y con mis amigos y colegas que compartimos además este trabajo, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy acá, que va a concluir con una propuesta que surgió por iniciativa pues, de Jonathan, es algo que se ha ido creando de manera muy orgánica, ¿no? Nosotros vimos el mapa de Colombia y de verdad fue para nosotros una inspiración y dijimos, oye, nosotros tenemos que hacer algo así en Venezuela, porque teníamos muchos años registrando lo que sucedía en Venezuela con la imposición de un modelo de censura muy férreo y muy restrictivo, que bueno, que estaba conduciendo, y lo veíamos así, al cierre de muchos medios de comunicación, pero necesitábamos esa foto para ver cómo estaba el país en estos temas de periodismo y sobre todo en las regiones, ¿no? Porque yo creo que uno de los aspectos fundamentales y de los objetivos fundamentales de estos estudios es que nos concentramos justamente en eso, en esas regiones donde más apartadas, donde verdaderamente han desaparecido los medios de comunicación, por las razones que sean. En el caso de Venezuela, las razones han sido por la imposición de un modelo de censura que ha ido, como les decía, de manera sistemática y casi como política gubernamental, cerrar televisoras, medios regionales, radios, incluso la prensa escrita, y las cifras pues son muy reveladoras, ¿no? Nosotros pasamos de tener 400 medios a tener hoy y 90 periódicos a tener hoy en día, si llegamos a 20 medios impresos en Venezuela, es mucho. Y son medios impresos que quizás salen solamente sábado y domingo, o salen lunes, miércoles y viernes, o sea, hay una restricción muy grande, y eso nos permitía, este estudio nos permitía ver cuáles eran esas zonas de Venezuela en donde veíamos que habían desaparecido esos medios y la posibilidad de los ciudadanos acceder a información y también de tener unas ventanas
para hacer sus denuncias, para contar sus historias y para poder tener un periodismo vivo, necesario en cada una de esas regiones. Le llamamos Atlas del Silencio, Desiertos de Noticias. Hicimos un primer estudio en el año 2020 y ese primer estudio nos arrojó que habían cerca de 5 millones de personas en desiertos de noticias. Nosotros dividimos el país en municipios, en los 365 municipios, y fuimos explorando cada uno de esos municipios para ver cómo era la situación de la prensa y de los medios locales. En el año 2022 hicimos el segundo estudio y nos arrojó que esa cifra había aumentado. 7 millones de venezolanos, que representa el 21% de la población en Venezuela, viven en desiertos de noticias. Y si a eso le sumamos los desiertos moderados, que ahorita les voy a explicar un poquito en qué consiste cada uno, pues ya hablamos de más de 15 millones de personas que no tienen medios suficientes, fuentes de información para poder enterarse de lo que sucede en su propia localidad. Y esto es algo que también es importante que lo destaquemos, ¿no? Nosotros hacemos este estudio, no es un mapa de medios, es un mapa donde queremos identificar los medios que hacen periodismo local, que tienen un medio de comunicación, un periodista, un corresponsal de alguna de las medios nacionales en la zona y hacen esa cobertura de manera permanente, cotidiana, y tienen ese carácter informativo. Por eso la metodología implicó medir el acceso a la información local con cobertura diaria. Fuimos a los 365 municipios de las 24 parroquias en los 24 estados del país. Se aplicó una encuesta digital a trabajadores de medios. Esto se hizo el último entre octubre y diciembre del año 22, lo publicamos en el 23. Y bueno, es un trabajo muy colaborativo donde, bueno, trabaja nuestra red de corresponsales que están en todas las ciudades y colaboradores de la organización. Y bueno, en realidad pues era esa consulta fundamental también a los ciudadanos de, bueno, cómo perciben el acceso a las noticias locales en su comunidad, ¿no? Esto nos permitió la clasificación de las localidades, que lo hicimos cruzando esa data con la del Instituto Nacional de Estadística del año 2022, el tamaño, digamos, poblacional, y eso nos dio estas 3 categorías de desiertos, desiertos moderados y no desiertos, ¿no? El desierto lo aplicamos entonces, lo clasificamos cuando son localidades pequeñas, por ejemplo, de hasta 25.000 habitantes, se consideran cuando hay solo hasta 3 medios de comunicación. Así fuimos haciendo estos niveles de especificidad. La localidad mediana entre 25 y 100.000 habitantes, solo si hay 5 medios, y en una localidad grande, que es más de 100.000 habitantes, cuando hay más de 5 medios, ¿no? Perdón, hasta 5 y luego más de 5. En los desiertos moderados, bueno, se puede acceder a noticias locales con cierta frecuencia, igual en las localidades pequeñas entre 4 y 6, en las localidades medianas entre 5 y 7 y en localidades grandes entre 6 y 8. Y en no desiertos, bueno, cuando son aquellas en las que pues también hay restricciones, pero existen suficientes medios de comunicación que cubren regularmente. Y estos se clasifican en también las localidades pequeñas, los que tengan más de 7 medios haciendo cobertura local y las medianas más de 8. Acá recuerdo cuando hablamos esto con Irene y también con los compañeros en las reuniones que teníamos, porque luego, bueno, Irene conoció el estudio nuestro y entonces estuvimos en comunicación y nos preguntábamos siempre, bueno, ¿cuál es el número ideal de periódicos o de medios por habitantes, ¿no? Así como hay médicos, bomberos, no sé, maestros, ¿no? Y bueno, eso quizás es una de las cosas que desde una plataforma como la que estamos conformando podríamos impulsar y buscar cuál es ese estándar, ¿no? Cómo debe ser eso y poder corroborar esta información que estamos manejando con otras experiencias, ¿no? Y sobre todo con esos estándares que pueden, quizás la UNESCO puede dar alguna respuesta para esto, ¿no? Esto entonces, bueno, nos permitió este mapa, ¿no? Donde pueden ver que el rosado es el tema, son los desiertos,
Como ven, mucha de lo que es el sur de Venezuela, por supuesto, todo lo que es la frontera son de las zonas más afectadas. Los desiertos moderados, también parte de un poco de sobre todo el sur, de Bolívar. Y bueno, y los no desiertos muy concentrados, por supuesto, en zonas urbanas, en las capitales de regiones, pero digamos que, bueno, como vemos, la mayoría de los desiertos se ubican en municipios medianos, el 41,11%, y los pequeños, ¿no? Uno de los hallazgos importantes, y esto tiene que ver un poco también con las respuestas que desde el poder vimos que se dieron, es que la radio es el medio que produce información local diaria con mayor presencia en el país. Y fíjense que se registra un 84,38% de radio. La gente se sigue enterando por radio, ¿no? Pero por eso en el año 2022-2023 se han cerrado en Venezuela más casi 130 radios, ¿no? Cerradas porque bajo la excusa de que no hay una habilitación administrativa actualizada, bueno, por cualquier razón cierran las radios y eso ha ocasionado el cierre de esto y por eso también ese número aumentó, ¿no? Seguidamente, bueno, como ven, los medios digitales y prácticamente la televisión y los medios impresos no se refieren como medios porque verdaderamente son los que han prácticamente desaparecido en Venezuela. Las televisoras porque han sido capturadas por el poder, en su mayoría las de televisión abierta, y los periódicos porque a raíz del año 2013, cuando se concentró todo lo que eran los insumos para la prensa escrita en la Corporación Maneiro y se concentró eso, pues se acabó la posibilidad de que los medios impresos pudieran seguir funcionando, sobre todo los locales, los regionales, ¿no? Otros hallazgos, bueno, los estados de las fronteras, como les decía, Táchira, Zulia, Sucre, los más afectados, los estados fronterizos donde hay más. Hay sí, más. Estaríamos, pero okay, voy. pero termina. Y bueno, y también se une a ello la precariedad de las condiciones de infraestructura, ¿no? Que también afecta la situación del periodismo local, ¿no? Esto también, como ve, la mayoría de los venezolanos se están informando también por redes sociales, por los medios digitales, radio, televisión, impreso prácticamente no existe, ¿no? Ahora, nosotros en una segunda parte, y lo estamos haciendo en este momento desde la organización, desde IPIS Venezuela, pues desarrollar proyectos para tratar de repoblar esto e irnos preparando para que sea lo que sea que ocurra en Venezuela. No sabemos qué, pero en todos los escenarios es importantísimo que exista el periodismo local y que exista un periodismo vivo, fuerte y que pueda responder a las necesidades y a las exigencias de cualquier momento histórico que nos toque vivir en adelante. Aquí vimos, por ejemplo, iniciativas de periodistas en las regiones que viendo justamente esos desiertos de noticias, pues han creado canales de YouTube, han creado medios en Instagram, han creado, por ejemplo, un programa de radio, o Ricardo Tarazón, un corresponsal nuestro en Yaracuy, que bueno, que distribuye noticias en su bicicleta, pues, ¿no? Desde eso. Ya la precariedad es parte del día y muchas veces volver a los medios offline se ha convertido en la verdadera innovación, ¿no? Pero también desde IPI queremos justamente hacer énfasis en seguir formando periodistas de investigación y estamos creando la red de periodistas de investigación de Venezuela de Fronteras. Casi todos ellos viven en estas zonas donde hay desiertos y bueno, ya tenemos 26 periodistas que estamos trabajando. Yo ayer cuando veía la entrega de premios veía que muchos de los medios que ganaron son medios locales, con unas redacciones que respaldan ese trabajo de investigación y eso es lo que necesitamos hacer allá también, ¿no? También esta es una iniciativa que surge de repoblar los desiertos, como es la rotativa, que es una incubadora marca IPIS, pero hecha en Venezuela con los desafíos que eso significa, ¿no? Donde no hay medios, donde hay una economía muy, muy deprimida, pero que estamos pensando seriamente en tratar de formar y de consolidar algunas iniciativas periodísticas. No aspiramos a que sean medios, ojalá se desarrollen hacia medios, pero por lo menos iniciativas periodísticas que nos permitan poblar esa.
Y por último, este programa de Radio Democracia, que visto que la mayoría se entera por radio, bueno, vamos a formar a periodistas en contenidos sonoros, ¿no? Para que a través de radio digital, a través de podcast, a través de incluso micros reportajes o micros informativos radiales puedan repoblar esos desiertos de noticias. Y bueno, esto es un poco lo que quería traerles y conversar con ustedes en adelante. Gracias. Muchas gracias. Sergio, pásale a Marianela, por favor, su teléfono. Bueno, le damos paso entonces, vamos a escuchar ahora a Jonathan Bock, de Colombia, director de FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa, y que ha trabajado en proyectos de promoción del periodismo y la confección de guías de políticas públicas para la protección y defensa de los periodistas. Jonathan, te escuchamos. Muchas gracias. No sé si puedan poner ya llega la presentación. presentación, sí. A mí no deja de sorprenderme, y muchas gracias por supuesto a todo el equipo de FOPEA, no deja de sorprenderme estos resultados tan similares en los países, ¿no? Y que sea además también un poco como una realidad que pasa por debajo del radar. Es decir, que en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, la mitad del país sean desiertos informativos, que podemos también hablar de esas definiciones y de cuáles son las características que hay en cada uno de las regiones, pero el hecho que las personas, en el caso colombiano, estén mejor informadas del estado de las calles en Bogotá y no de lo que pasa en la vereda, en el puente, en lo que se está robando el alcalde, en por qué no se construyó determinada cosa, plantea un paradigma completamente nuevo para la libertad de prensa, ¿no? Porque no estamos hablando de la defensa de la libertad de prensa que existe, sino que estamos hablando de cómo empezar a promover en un contexto muy difícil que exista nuevos periodismos, ¿no? Los periodismos que vendrán. Y para eso se necesita que haya pues una serie de esfuerzos mayúsculos, que haya formación, que haya capacidad económica para incentivar, en fin, ¿no? Entonces, digo esto porque cuando nosotros empezamos la investigación en Colombia, y solamente quiero hacer una breve mención a algunas de las cifras para compartir también que precisamente hay muchos datos en común, arrancamos con un departamento y empezamos después de la firma del acuerdo de paz para saber en un departamento de influencia de las ex-FARC cómo estaba ese ecosistema mediático. Y ahí fue que encontramos que en ese departamento, solamente en la capital, había medios de comunicación locales. En los otros municipios no había ninguno. Después fuimos a un segundo departamento, a un tercero, y empezamos a ver pues, la magnitud del problema, y ahí es donde está este proyecto de cartografías de la información. Solamente como para, como decía, compartir algunas de las cifras. Analizamos y estudiamos y entrevistamos a personas de más de 2.100 medios de comunicación en 1.100 municipios. Solamente excluimos a las ciudades principales donde sabíamos que era ya pues, evidente que había una suficiente oferta de medios de comunicación. Entonces excluimos a Bogotá, Cali y Medellín, pero el resto lo mapeamos. Y ahora van a ver el mapa, pero solamente para explicar que ahí también hay unas diferencias metodológicas. Nosotros incluso bajamos un poco el estándar de lo que, por ejemplo, estaba contando Marianela. Para nosotros, los lugares en rojo, solamente estábamos pidiendo que hubiera un medio de comunicación local, para que no estuviera en rojo, ¿no? Un medio de comunicación local que, por supuesto, incorporara noticias, no solamente entretenimiento. Entonces hicimos este semáforo, rojo, naranja, verde, y pues lo que nos da es este mapa, que no es el mapa de las elecciones gringas, sino es el estado de la falta de información, donde por supuesto hacíamos la suma de los municipios
en el departamento, y si esa suma daba más rojo, pues el departamento era el que estaba así. Después este mapa se puede navegar municipio por municipio y por supuesto cambian los colores, pero esa es como la gran fotografía de lo que arrojaba. Que el verde es tan pequeño que no se ve. Sí, es que el verde realmente termina siendo las ciudades principales. Y bueno, yo creo que esto también como para entender que lo que pues hoy en día parece más evidente, y es que pues los medios impresos prácticamente están desapareciendo, que las emisoras siguen siendo el principal canal de comunicación en Colombia, que la televisión local persiste, aunque en su mayoría tiene pues también sobre todo como una información de entretenimiento. Y en ese momento, esto es 2019, pues los medios digitales solamente estábamos incluyendo a los que tenían como un medio digital establecido, es decir, que tenían una página web, que tenían un equipo de trabajo y no solamente una página en Facebook o un canal en WhatsApp. Ese tipo de medios no los medimos en ese momento. Entonces, por eso la cifra de medios digitales es más pequeña de lo que seguramente hoy en día podría significar. Y que el 30% de la población en Colombia vive en estos municipios silenciados. Esto, pues, si lo llevamos a lo que consideramos las zonas de silencio, es el 60% del país. Yo quiero aquí pasar, bueno, hacer el zoom a una, por ejemplo, conclusión que me parece, o un asunto que creo que sí, cuando pensamos en la necesidad de un cubrimiento y de un periodismo que pueda que pueda cubrir o que pueda investigar temas medioambientales, si tomamos la región amazónica en Colombia, es una de las regiones con mayor silencio informativo, donde hay mayor dificultad, es decir, es un punto ciego en el país, en una de las regiones donde debería tener más reflectores y donde debería tener más ojos investigando y denunciando localmente. Otro aspecto que, pues, en el caso colombiano sí es muy particular, y es que 106 de las emisoras son de la fuerza pública, esto es entre ejército y policía, y son las fuentes de información más consultadas, son las fuentes donde hay, pues, las personas la sintonizan, tienen muy buena salsa, muy buena música, y además pues también un contenido institucional que es el que marca la información en cada uno de estos municipios. Colombia termina siendo el país con mayor número de emisoras militares en el mundo, incluso más que dictaduras, donde sí. Y esto es un asunto que además pues se justificaba políticamente en los años de guerra, pero que hoy los militares no ha habido un punto para hacer alguna transición, para que esto pase, por ejemplo, al sistema de medios públicos, o para que esto pase a sociedad civil, sino que por el contrario el ejército continúa manteniendo estas frecuencias. Como mencionaba, la disminución de los impresos, pero quiero hablar de este punto, que es el que me parece que para la reflexión o para el debate terminan siendo como los aprendizajes más interesantes. Después de que hicimos cartografías de la información, empezamos un proyecto que se llama Consonante, que era poder hacer periodismo en los lugares que llamamos desiertos. Y claro, primero teníamos que hacer un proceso de aprendizaje, de enseñanza, de acercarse a los líderes, a las lideresas locales que estaban interesados en, con las herramientas periodísticas, poder hablar de lo que estaba pasando en sus comunidades. Y hay tres ideas que me parece que son como las principales, y es que el país no sabe cómo somos, ¿no? Y hay un reclamo de las personas de estas ciudades que dicen hay un imaginario sobre cómo somos en el Chocó, cómo somos en la Amazonía o cómo somos en este lugar, pero realmente no se conoce cuáles son nuestras necesidades, y son ellos quienes quieren ser protagonistas también y quienes son realmente los expertos. Entonces creo que esta idea del periodismo ciudadano en estos lugares es importante, pero entendiendo también cómo ese periodismo ciudadano
aprende o conoce de formas para poder también contar lo que está sucediendo y esa construcción de las nuevas narrativas locales. Las agendas ciudadanas, yo creo que es muy importante no solamente pensar en que se trata de crear nuevos medios, sino de que estos procesos tienen que ser diferentes, tanto para la producción como para la difusión de la información, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes retos que cuando pensamos, y es como no solamente se trata de nuevas licencias de radio o de televisión o generar mecanismos que sirvan para impulsar un periódico impreso, sino es cómo la gente también busca los procesos de difusión y que muchas veces son mucho más artesanales, como podrían ser, o necesariamente más análogos, ¿no? Y es como estas formas de comunicación que pasan por la plaza del pueblo, pasan por experiencias más de cercanía con las personas. Y un tercer punto que creo que es el punto de partida de por qué esto es importante, y es que tenemos que mirarnos al espejo como país, y tener un país lleno de puntos ciegos no le sirve a nadie, no le sirve al gobierno, no le sirve al sector industria, no le sirve a los diferentes actores para entender realmente dónde están varios de los problemas neurálgicos que hay en determinado país. Y creo que por eso esto no solamente debe ser un objeto de estudio, de análisis y de reflexión, sino de políticas públicas que permitan, por supuesto, contribuir a cambiar estos ecosistemas o la falta de estos ecosistemas mediáticos en la mayoría de los lugares. Gracias. Muchas gracias. Que directamente la pases vos, son 4. Dale, sí. Bueno, Irene Benito es periodista, es abogada, especializada en periodismo de investigación, y ella coordinó Desiertos Informativos en la Argentina, un programa del que tuve el honor de participar, y actualmente coordina el área de nuevos proyectos de FOPEA. Muchas gracias. Bueno, gracias FOPEA por invitarme a participar de esta mesa y también por concretar el sueño de vernos, porque con todos ellos hemos venido trabajando tanto a la distancia que es hermoso que estemos aquí finalmente. ¿Ah? Bueno, gracias Paula, Amelia, Fernando Ruiz, que fue la persona que tuvo esta visión de hacer este estudio. También Fernando Stanich, que anda por ahí, porque él, no sé por qué, propuso que yo podía hacerlo, y así fue mi llegada, mi desembarco en FOPEA. Aprovecho para decirles que yo no era socia hasta ese momento de FOPEA, entonces que, bueno, este estudio tiene ese sentimentalismo para mí, y ojalá muchos de ustedes puedan hacerse socios de FOPEA a partir de esto, y también a partir de ver esta investigación que muestra de forma cabal la preocupación que hay en esta organización por ser federal, algo que se declama mucho en la Argentina y se hace poco. También aprovecho y les cuento que esto que hicimos no habría sido posible sin los investigadores locales. Alicia fue una de ellas, pero hubo 27 personas que trabajaron en este estudio, y la verdad que fue impresionante ver ese despliegue. En total, si querés pasar, Ali, la diapositiva, nosotros entre noviembre de 2020 y febrero del 2021, encuestamos 2.464 medios, detectamos 13.597 periodistas. Realmente fue un estudio de una magnitud enorme. Aquí lo estoy viendo a Pablo Oro, que también participó como investigador en San Luis. Piensen que FOPEA tiene 640 socios aproximadamente, para entender la cantidad de población que se llegó, por lo menos, a colocar dentro del radar. ¿Sí? De población me refiero de colegas que se llegaron a detectar. Y se hizo en pandemia. Y se hizo en la pandemia, exactamente. Fue un estudio de la COVID, 100% de la COVID. Bueno, yo ahí les traje el estudio
tiene una visualización muy linda y me quiero eximir digamos, de spoilearla, como se dice. Entren, jueguen, llévenla, encuentren la gracia de todo esto, compartan los resultados, vayan a ver las conclusiones, la metodología. Digamos, creo que se ha logrado también aquí un muy, muy interesante trabajo de visualización que tiene que ver con el hecho de que este estudio haya ido hasta donde fue y nos esté permitiendo hacer la segunda parte ahora, que de eso se trata también algo que queremos contar. FOPEA está encarando, junto con otras organizaciones, bajo el amparo de la Fundación Gabo y de Google News Initiative, la actualización del proyecto, lo cual nos hace tremendamente felices porque evidentemente ha habido muchos cambios en la Argentina y entonces es interesantísimo poder ver cómo se contrastan las fotos. Bueno, ahora sí, pasemos a la otra diapositiva. Yo les traigo lecciones aprendidas, que me parece algo interesante para que pensemos juntos y después podemos seguir haciendo preguntas al respecto. Lo primero es que la investigación es útil, y lo puse al comienzo porque hacemos muchas cosas inútiles, realmente, hay que admitir, muchas cosas que no tienen, digamos, que no tienen gran impacto, que no son significativas. Este esfuerzo, que es un gran esfuerzo, demostró que beneficia al periodismo profesional. Y para mí eso es algo mayúsculo. Y no solamente lo demostró en la Argentina, sino también, como han escuchado, en Colombia, en Venezuela, en Brasil. Es bueno que los periodistas apliquemos técnicas periodísticas para hacer cosas en favor del periodismo. Parece un trabalenguas, pero a menudo nos olvidamos de que nosotros tenemos que mirarnos las manos y decir, depende de nosotros también elaborar este tipo de información que nos permite tomar las mejores decisiones, ya, digamos, como profesionales, ¿no? Porque esto fue lo que hizo el estudio. Permitió que FOPEA pudiera geolocalizar situaciones, digamos, muy matizadas y de diferente calibre en los 560 departamentos de la Argentina, donde, como les mostraba en la diapositiva anterior, tenemos 75% del país, del territorio, en una situación de desierto y semidesierto de noticias locales. Bueno, la segunda lección aprendida es que quedan preguntas abiertas. Una de las grandes preguntas que planteó este estudio, que como ustedes saben se dirige a sondear medios de comunicación, no es un censo de medios, es el problema de la transparencia. Yo ahí escuchaba a Sergio hablando de Brasil y de la ética y demás. Bueno, hay mucho territorio por conquistar en términos de transparencia en los medios de comunicación y en el periodismo. Creo que nosotros con esta encuesta pudimos tocar un poquito esas zonas, no voy a decir oscuras, o grises, quizás un poco opacas, donde los medios no quieren contar lo que hacen, cómo se financian, les cuesta mucho, digamos, abrirse y decir lo que pasa en el interior de sus redacciones. Bueno, me parece que ahí hay toda hay preguntas, digamos, centrales, troncales, porque si nosotros vamos como periodistas, reclamamos transparencia, digamos, también tenemos que vivirla, o sea, no puede haber ahí una disociación. Y este estudio muestra que no está resuelta esa cuestión. También hay otra clase de preguntas. Fernando Ruiz dice que el fenómeno de los desiertos de noticias locales no puede ser situado en las zonas de desiertos literales solamente. O sea, no solo en la Patagonia, que tiene muchos desiertos, hay condiciones insuficientes de acceso al periodismo profesional. También lo hay en ciudades importantes de la Argentina. Entonces, y en las periferias, en el conurbano, como mencionaba Alicia recién. Bueno, entonces, cuidado con caer en la trampa de decir, no, desierto es solamente el lugar deshabitado. No, hay muchos lugares densos desde el punto de vista demográfico que tienen un acceso muy, muy pobre a la información local. La tercera lección aprendida: el potencial económico de una región no es sinónimo de medios y de periodismo fuertes. Hay algo ahí que tenemos que seguir estudiando, porque los lugares que más se han desarrollado en la Argentina, voy a poner el ejemplo de Añelo, en Vaca Muerta, que es la ciudad que es base de los yacimientos de hidrocarburos. Voy a poner como ejemplo Yerbabuena, que es un municipio que ha crecido muchísimo en Tucumán. Voy a poner como ejemplo Tigre, digamos, aquí en la provincia de Buenos Aires, que
todos sabemos que Tigre es famoso porque ha dado origen a ciertos políticos. Entonces, estos lugares que tienen gran cantidad de inversión de diferente tipo, tienen un acceso a las noticias locales bajo, muy bajo. Es llamativo esto. A mí me llama la atención cómo la gente pone su dinero en lugares, digamos, en lugares así. Claramente no se va a ver el estudio y no está valorando esto, pero pensemos que el periodismo profesional es un escudo defensor y entonces lugares donde hay mucho dinero y mucho crecimiento no necesariamente tienen una prensa potente. Bueno, la cuarta lección aprendida, y escuchaba con cierta envidia a lo que decía Sergio de Brasil, digamos, de que ha habido mucha investigación académica a partir de estos estudios. En la Argentina sí debo decir que la sociedad civil sí lo ha estado haciendo suyo, pero necesitamos mucho más, que haya mucho más conocimiento que podamos elaborar a partir de estos datos, leer estos datos de otras maneras. Aquí el compromiso humano es fundamental porque la inteligencia artificial, ustedes se imaginan que no puede sustituir lo que no existe. O sea, la inteligencia artificial no puede crear noticias locales, ¿no? Bueno, quinto, los desiertos claman por políticas públicas. Y a mí esto me parece un tema que me genera intriga, porque muchos de los políticos, sobre todo los que somos de las provincias, yo soy tucumana, sabemos que hay muchos dirigentes que se quejan de que no tienen espacio en los medios de comunicación, de que los excluyen, de que son discriminados, etcétera, etcétera, pero no hacen nada al respecto. Sí que hacen, van y se crean un medio amigo que excluya, discrimine, etcétera, a los otros. Digamos, eso no es una solución. Digamos, aparte que esos aparatos no son medios de comunicación estrictamente, no tienen independencia. Entonces, me llama la atención que no haya surgido un liderazgo político que diga, bueno, hagamos algo con políticas públicas para tratar de reparar, de reforestar, repoblar estos desiertos. Bueno, los datos son imprescindibles, pero no alcanzan. También esto Venezuela y creo que Colombia lo está haciendo muy, muy bien, que están contando qué pasa en estos lugares, cómo se informan las personas que no tienen acceso a noticias locales, cómo se informan de lo que pasa, cómo pueden, por ejemplo, determinar si una información que reciben es una versión, un rumor, o si es una noticia verificada. ¿Cómo hacen? ¿O no lo hacen? O sea, están expuestos totalmente a la desinformación, a la manipulación, al engaño, a la mentira, a la propaganda. Me parece que para mí es algo que está faltando el entender esto. Séptima lección aprendida. Las oportunidades existen porque todas esas zonas de desierto y de semidesiertos y hasta de semibosques son lugares donde evidentemente se podrían desarrollar proyectos periodísticos que tengan un enfoque de noticias locales, pero necesitamos nosotros tener un perfil emprendedor. Los periodistas tenemos que entender, creo que en la charla de esta mañana con Nico Guzmán se habló de esto. O sea, nosotros tenemos que hacernos cargo de que necesitamos aprender administración, finanzas, tenemos que ser mucho más capaces de sentirnos emprendedores. La tecnología está de nuestro lado, pero las universidades y las academias en general tienen que poder brindar estas herramientas. FOPEA lo está haciendo en la medida de sus posibilidades. Otra buena razón para hacerse socio, pero departamento totalmente de marketing. Pero, aparte que no son cursos solamente para socios, lo digamos así también. Pero lo que creo es que tenemos que entender que se nos está pidiendo un poco más, y es ser emprendedores, y eso requiere de cierta visión de idea de negocio que nosotros creemos que no tenemos que tenerla, digamos, me parece un error. Octava lección aprendida, los desiertos de noticias locales pueden mirarse en el espejo del cambio climático. Hablaba recién Jonathan sobre mirarnos al espejo. Yo creo que hay un espejo interesante que es el cambio climático. Así como el oxígeno nos permite respirar, las noticias elaboradas por el periodismo profesional, que es el que contrasta, verifica, también nos permiten respirar como ciudadanos, como tomadores de decisiones individuales y colectivas. Creo que hay coincidencias y paralelismos con el movimiento del cambio climático que son interesantes para aprovechar, ¿no? Además de que hay una cosa muy interesante, que es que el cambio climático necesita justamente periodistas profesionales que lo cuenten
en las zonas de desierto y semidesierto de noticias locales, que son zonas que tienen, por lo general, muchos recursos naturales y por ende están sometidas a muchas presiones extractivas. Entonces, hace falta ahí un periodismo poderoso. Entonces, hay muchos links para tener en cuenta. Bueno, ya estoy terminando, Ari. 9. Las nuevas generaciones son las más perjudicadas por este fenómeno. O sea, los jóvenes, niños, adolescentes jóvenes, es una audiencia, un segmento que para mí es muy, pero muy vulnerable a los males que traen los desiertos, porque es el segmento que no ha tenido contacto suficiente con el periodismo profesional, no aprendió a amarlo, a necesitarlo, en muchos casos porque nosotros los periodistas no lo hicimos, no le vamos a echar la culpa a estos chicos. Pero sí tenemos que fijar la atención de manera prioritaria en estas poblaciones porque ya son poblaciones que están votando, que están, muy activas en las redes, muy activas en la vida y cargan también con lo que significa el no haber podido quizás tener un periodismo local vigoroso. Bueno, y la 10ª lección es que la capilaridad funciona. Este estudio se hizo pensando en la ciudadanía, no se hizo, se hizo para periodistas, por periodistas, por el periodismo, pero se pensó en ciudadanos comunes y silvestres que pudieran entrar a la visualización y ubicarse ahí y entender. Y para mí eso fue extraordinario, un gran acierto. O sea, nosotros tenemos que tocar la otra orilla, tenemos que dejar de hablarnos entre nosotros, de lamernos las heridas, de quejarnos. O sea, creo que esa actitud, nos conforta un ratito, pero tenemos que realmente cambiar las cosas, ¿no? Entonces, creo que es un estudio que sirve para encender las alarmas a la ciudadanía y yo he tenido la experiencia de ir a presentarlo, como estoy haciendo aquí, a escuelas secundarias y es impresionante el impacto que tiene. Los chicos, los alumnos de repente se preguntan, qué increíble que tengo acceso a todo en mi teléfono y no me entero esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no arreglan las veredas rotas en el barrio donde vivo? Así que creo que es un estudio que nos da mucho optimismo porque nos permite generar conciencia, nos permite reflexionar, pero también pasar a la acción, que creo que es el imperativo más importante que tenemos en este momento, en el que el periodismo es más necesario que nunca. Muchas gracias. Perdón. Bueno, sí, un poco esta última frase, ¿no? Que cualquier persona entienda esta problemática tiene que ver con que la falta de periodismo local, la falta de medios locales e hiperlocales en todos nuestros países no es algo que afecte a los periodistas, sino a las personas, ¿no? Que pierden la opción de informarse sobre lo que pasa en su lugar, en su pueblo, en su ciudad. Y esto afecta básicamente dos cosas: la posibilidad de elegir de una manera razonada e informada a la autoridad local, al gobernador, al presidente, y la posibilidad de hacer que su región se desarrolle, se cuide el ambiente, su juventud crezca de una manera con valores democráticos. Hay muchísimas cosas que no pueden ser importadas por los medios nacionales, por repetidoras, y tampoco brindadas por los medios gubernamentales, que tienen otros intereses que no necesariamente coinciden con el periodismo. Esto me hace pensar en algo que lo voy a hacer como pregunta a todo el panel y ustedes me dirán quién quiere responder. Da la sensación como que la sociedad de alguna manera nos deja solos a los periodistas y deja sola a la ciudadanía en esto de no acompañar sustentabilidad, digamos, con dinero, con recursos, porque hacer periodismo cuesta dinero, la formación de estos medios. Por un lado puede ser que falte iniciativa de los periodistas, pero por el otro lado tal vez acompañamiento de la sociedad. Me gustaría saber qué opinan sobre esta cuestión. ¿A quién, qué es primero, si el huevo o la gallina en esta búsqueda de soluciones? Bueno, ¿quieren que yo responda? Bueno,
La verdad que es una pregunta crucial. Yo creo que ningún periodista puede ya desentenderse de esto. Antes los periodistas íbamos a las redacciones y no nos importaba si vendían publicidad o no la vendían. Estábamos en la nuestra y cuanto menos supiéramos sobre el departamento de publicidad, mejor. No es que ahora tenemos que hacernos publicistas, no. Pero sí tenemos que involucrarnos mucho más en la generación de productos que se puedan monetizar. Productos periodísticos que se puedan monetizar. Y creo que también tenemos que ser más relevantes. O sea, hay algo ahí, no sé, ¿por qué pagamos por Netflix? O sea, bueno, me van a contestar millones de razones, pero en esencia porque quieren ver películas todo el día, o series, o lo que fuera, y les gusta, y están enganchados con eso. Y bueno, tenemos que ser así, un poco Netflix, en el sentido, no el entretenimiento, periodismo, pero ser relevantes, y saber captar con el periodismo, con las herramientas periodísticas, con la ética periodística, con la integridad a nuestras audiencias y darles un servicio que consideren esencial y por el que consideren pagar. Es muy difícil, pero no veo mucha alternativa. Sí, yo quisiera agregar una idea que creo que es lo que hace muy fuerte toda esta propuesta de periodismo local, ¿no? Y de ese periodismo cercano, de periodismo de cercanía, porque se ha hablado mucho de que hemos perdido la credibilidad, de que cada vez creen menos en los periodistas, y yo creo que justamente un periodismo local es lo que establece una pertenencia con una comunidad, o sea, con la gente, es dificilísimo para ellos llegar a los grandes medios, o sea, para las comunidades, para la gente común, llegar a los grandes medios, y creo que el tema del periodismo local tiene esa fortaleza y por eso es importante, por lo menos en Venezuela, que tenemos que reconstruir el mapa de medios, el tejido comunicacional. Pues los grandes medios harán lo que tengan que hacer, tendrán su músculo financiero, verán con quién se asocian para llegar, pero lo que nos toca a nosotros es construir de abajo hacia arriba, es construir desde el tejido que está más cerca de las comunidades. Y esta idea también surgió, y con esto lo termino, porque yo recuerdo un caso que se dio en la Gran Sabana, en una zona de una población indígena en el sur de Venezuela. Ocurrió una situación con un grupo militar allí y la primera versión que salió de eso, ese hecho además concluyó en que los indígenas de allí pusieron preso a los militares, o sea, ellos se impusieron sobre los militares. Pero la primera versión que salió era completamente diferente, y si no es porque uno de ellos tenía un celular y grabó, y eso se viralizó, se hubiese mantenido la versión oficial solamente. Entonces, eso es lo que, o sea, un poco digo, bueno, esto es lo importante, o sea, tenemos que estar allí. Y eso es lo que va a generar esa pertenencia y eso es lo que yo creo que va a regenerar la credibilidad que hemos perdido y que necesitamos tener los periodistas. Sergio, Jonathan. Y luego pasamos a las preguntas, así que estén preparados. Sí. No, nunca había pensado en esta pregunta, por increíble que parezca, pero pensé en algunas que muy cerca. Una de las cosas que me parece es que, y que tengo visto en Atlas, es que algunas personas que trabajaban colaborativamente en Atlas se dieron cuenta de que en sus ciudades o en los locales donde vivían no había un medio, y ahí crearon sus medios, pero con mucha dificultad. Entonces lo que me parece un poco es que en Brasil, por ejemplo, las personas salen de sus ciudades, van a otras para hacer el curso de periodismo y por ahí se quedan porque hay empleo y trabajan por ahí, no vuelven para la ciudad, que son desiertos. Pero lo que me pasa es que en cuanto sociedad y pensando un poco en el poder público, creo que el periodismo, la información de calidad que se pueda producir a partir del periodismo, debería ser vista como política pública. Para mí es
sería una vergüenza si fuese el alcalde de una ciudad que no tiene un medio. Entonces, me parece que deberíamos pensar o trabajar por esto, que la información periodística sea vista como la educación, como la seguridad y como otros derechos que las personas tienen. Si no vemos esto como política pública, probablemente no vamos a resolver el problema de los desiertos, porque no hay, en muchos de estos municipios no hay condiciones económicas para que, y si hay, parte del poder público. Entonces, un medio puede tener independencia económica, pero no tiene independencia editorial porque está vinculado al poder público. Entonces, creo que esto debería ser tratado como política pública. Entonces, deberíamos hacer más cosas en este sentido, en este camino, buscando que eso sea visto por la sociedad y sea defendido como tal. Creo que es una de las reflexiones más interesantes responder esa pregunta, y puedo darles un ejemplo. Nosotros, en uno de los lugares en los que trabajamos con Consonante, este proyecto de formación y después de coproducción local, empezamos a trabajar en un municipio de 10.000 personas, donde hay un proyecto minero que desde hace 2 años está intentando empezar una mina de carbón a cielo abierto. Y para eso tiene que convocar un proceso que en Colombia se llama consulta previa, es decir, que la comunidad acepte que la mina empieza a trabajar. No hay medios de comunicación. Y la comunidad está profundamente dividida, ¿no? Porque la mina se encargó de dividir, ¿no? Como con una estrategia de capturar corazones, y pues los que no quieren que la mina entre, además pues la mina utilizando muchos recursos. Y yo siempre pienso que si este ejemplo hubiera medios en el municipio, estarían diciendo, son los medios los que están polarizando a la población y los que los están dividiendo. Y cómo entonces esa ausencia de medios hace que no se pueda, por supuesto, comunicar mucho más, reflexionar. Entonces el periodismo como un agente que a veces trasciende esas barreras, que puede dar una pluralidad, es volver a la idea de la importancia del periodismo, de que sí llega a un punto en el que es fundamental y en el que se convierte en un agente transformador también, no solamente en cuanto a entregar información, en cuanto a dar veracidad, sino que va corriendo unas barreras que a la gente le cuesta mucho más. Cuando les decimos en espacios cerrados, buscando ganar la confianza, qué opinan de la mina, nadie se atreve a hablar en voz alta, ¿no? Entonces, es un punto en el que responde a muchas razones el por qué no hay periodismo, y por eso los retos de cómo pensar en que ese periodismo pueda volver a generarse en estos desiertos informativos. Muchas gracias. Bueno, preguntas por aquí hay, allí también. Gracias. Hola, muchas gracias a todas y todos. Soy Francisco González de Movilizatorio, un laboratorio de innovación social con presencia en diferentes países de Latinoamérica. Esta pregunta es para quien quiera contestar, pero principalmente para Jonathan, ahora por lo que comentaste de ser los medios un agente transformador, y me pongo a pensar en que el Digital News Report de este año hablaba de cómo dentro de las necesidades de las audiencias, una de las que menos está satisfecha es la del hacer, no está la de informarse, la de comprender un tema, pero no necesariamente la de hacer. Y entonces eso me deja pensando en el sentido en el que pues hay pues todo millones de periodistas a nivel mundial y en Latinoamérica cientos de miles trabajando y súper convencidos por la causa de informar, y está este mar de información que está llegando, pero le llega a la ciudadanía y la ciudadanía no sabe qué hacer con esa información. Entonces, pues, igual y la única manera de que se traduce ese hacer es pues en
cada 4 o 6 años emitir su voto o cada tanto, pero más allá de eso muchas veces no saben qué más pueden hacer. Entonces mi pregunta acá es, ¿qué crees que podrían hacer los medios para que vayan más allá de solo informar, hacer que comprendan, sino concretamente darle a la ciudadanía herramientas para saber qué hacer con esa información? Gracias. Creo que pensar en una de las ideas que mencionaba al principio es precisamente conocer muy bien la comunidad y cómo necesita o cómo quiere comunicarse y cómo quiere producir y recibir la información. Y yo creo que ese es un trabajo pues que implica un esfuerzo doble para los medios de comunicación, digamos, regionales o nacionales, o que pueden también poder pensar en cómo articularse con los periodistas locales, que ahí creo que cuando vemos todo este panorama tan negativo y es un viernes 7 de la noche y ya nadie más quiere pesimismo, pero hay también muchos esfuerzos sumamente interesantes y muy, no quiero decir la palabra artesanal, pero que surgen de entender esas necesidades. Hemos conocido en Colombia varias iniciativas, una profesora que todos los días en el tablero del colegio principal en Leticia, la capital del Amazonas, escribe las 5 cosas más importantes, como si fueran los breves de un periódico, y tiene 100 personas que llegan a el lugar, que saben, ¿no? Es como, es el WhatsApp análogo de la profesora que está utilizando el tablero. Y ahí tiene esa fidelización con la audiencia, y esos son muchos de los ejemplos que hay. Y por supuesto, puede sonar un poco básico lo que voy a decir, pero escuchar y entender esas necesidades de comunicación es fundamental. De otra manera, no va a haber necesariamente una conexión tan rápida con la audiencia. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, solamente. Bueno, a ver, es difícil ver esa línea, porque los periodistas estamos como formados para hacer nuestro trabajo y saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y siempre nos van repitiendo y nos repetimos nosotros, bueno, yo no soy policía, yo puedo llegar hasta aquí, yo no soy juez, yo no soy fiscal, yo no soy, o sea, yo hago hasta aquí y hay una institución que responde y hay alguien que responde. Sin embargo, creo que sí hay una línea que se ha abierto y lo vi en México. A partir del periodismo de investigación que se hace en la frontera norte, hay iniciativas que transforman lo que se hace, lo que se revela en ese periodismo de investigación y hacen incidencia con eso. Pero, por ejemplo, hay una organización que se llama Iniciativa Sinaloa que toma lo que revela el periodismo de investigación sobre, por ejemplo, la situación de desaparecidos y de todo, las madres buscadoras y todo este trabajo que desde el periodismo de investigación se revela, que desde el periodismo de investigación se hacen incluso aplicaciones para que las comunidades puedan geolocalizar dónde están restos de desaparecidos, pero también hay un grupo que se convierte en quienes impulsan la incidencia para que esto vaya más allá. Entonces creo que esas son iniciativas también que de pronto se están formando y es un trabajo de alianza, es un trabajo colaborativo de donde, bueno, cada uno mantiene como sus líneas, porque no podemos hacerlo todos, pero ese vínculo es lo que creo que podemos impulsar. Hola, buenas tardes. Esta pregunta es un poco ingenua y es para todos. A ver, entiendo el caso venezolano porque vengo de ahí y que digamos que el ecosistema de medios se ha reducido generando los desiertos informativos, pero me llama mucho la atención el mapa de Brasil, el de Colombia, sobre todo el que mostró Irene. Entonces, quiero intentar entender qué pasa entonces en la región, es decir, los desiertos informativos siempre han existido y es que antes no teníamos data, o es que también está vinculado con digamos, la irrupción de las plataformas y las nuevas tecnologías, es decir, que es el modelo del negocio. ¿Qué pasa? Que esto parece que está en todos lados. Y gracias.
No sé si comprendí muy bien, pero... Como si siempre existieron los desiertos de negocio o si se ha aumentado el tema por la incorporación de las nuevas plataformas y eso. No creo, yo soy muy nuevo, no sé cómo se trataba ese tema antes. No, estoy brincando. Yo creo que plataformas sí es importante porque al tiempo en que no habían las plataformas, las personas también no tenían en los desiertos de aquella época la posibilidad de recibir contenido producido por periodistas, pero recibían informaciones de otras formas. Con las plataformas lo que sucede es que ahora sí tienen por WhatsApp, por otras tecnologías, una dispersión de la información y de la desinformación de forma muy rápida y transmitido por personas en quien confían. Hoy por la mañana habían mencionado el estudio de Edelman Trust Barometer. En Brasil, por ejemplo, las personas próximas, colegas de trabajo, familiares, son las personas en quien se más confía. El periodismo está en la parte en el final. Cuando no hay periodismo y hay este nivel de confianza en las personas próximas, eso es un problema muy serio. Entonces, con la velocidad que todo se transmite, no hay un contrapunto de la desinformación, de la información, es muy grave. Lo que pasa en Brasil también es que después de la pandemia, las alcaldías, gracias, las alcaldías pasaron a producir muchas informaciones porque tienen buenos sitios web. Entonces pasaron también a fornecer información y a hacer el papel de periodismo, porque tienen profesionales de periodismo y producen informaciones de servicios y tal. Entonces yo creo que si comprendí bien tu pregunta, creo que la situación ahora es muy peor do que antes, cuando no había las plataformas. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les quería consultar cómo pueden ser sostenibles los medios en estos entornos, donde quizás justamente la población no está acostumbrada a consumir medios y si lo hacen son estos medios, entre comillas, que bueno, o reciben pauta oficial o de alguna manera, bueno, está quizás contaminada la información. Bueno, es una pregunta que se está haciendo mucha gente, pero se ven casos que está funcionando. Está cambiando el modelo de negocios. Los medios tradicionales tienen una serie de cargas, digamos, propias de otra época, que los hacen más pesados, que los hacen que requieran más dinero para poder funcionar. Los nuevos medios que están apareciendo son mucho más ligeros y livianos, son estos, hay mucho periodismo emprendedor. En el estudio de Argentina se ve mucho medio fundado por un periodista, sostenido por un periodista que da las coberturas que puede, pero sí consigue sostenerse. O sea, se están creando muchas formas distintas, o sea, es un momento creativo espectacular, la famosa destrucción creativa, está desapareciendo algo para que el espacio sea ocupado por otras manifestaciones. Estoy pensando en un caso en Colombia que se llama La Contratopedia, que la conocí hace poco. Es un medio espectacular, yo lo admiro y lo envidio profundamente, porque es un medio que se dedica en dos lugares muy específicos, que creo que es Barranquilla y Cartagena, se dedica a La Contratopedia a
simplemente investigar los contratos que hace el gobierno de estos dos lugares. O sea, es un medio hiperlocal, muy focalizado en temas, ¿sabes? De nicho, si se quiere, pero es extraordinario lo que hace, porque puede profundizar y está haciendo un trabajo, y tiene 2 periodistas permanentes. Entonces, la tecnología juega a favor de este tipo de iniciativas, pero la contrapartida es que hay que crearlas, fundarlas, ponerlas a funcionar y ver qué pasa, cómo se financia. Tienen que tener un modelo de negocio por atrás para que esto funcione. Pero sí me parece que el horizonte por delante no es enteramente negativo, no, hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden probar. Y en la Argentina, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Colombia o incluso en Brasil, todavía no se ve tanta creatividad, ¿no? O sea que está en manos de ustedes generarla. Sí. Bueno, 2 acotaciones brevísimas. Sí, no, muy corto. Y vamos a la ceremonia de cierre, así Sí. que no se muevan del asiento. No, yo solo quería agregar un poco respondiendo que, bueno, las causas sí son muy variadas, o sea, las de Venezuela son clarísimas, pero yo creo que en general el problema de lo que ha generado los desiertos de informativos es eso, un cambio de modelo, un cambio de dinámica, una realidad diferente en donde están las plataformas, donde están muchísimos otros actores que antes no estaban, ¿no? Y que definitivamente ahora es una oportunidad. Yo estaba viendo que, por ejemplo, ProPublica ha creado, que es una organización de periodismo non-profit americana, ha creado una red de periodismo local enorme con muchísimos fondos para estimular el tema del periodismo local, porque creo que lo decías tú, en Sao Paulo hay desiertos de noticias, porque esto no es nada más un tema geográfico, y eso va un poco con lo de los nichos, ¿no? Esto también tiene que ver con un problema a veces de minorías que no encuentran, no tienen un medio de comunicación. Entonces, eso lo podemos, fusionar o juntar con estos emprendimientos en donde estás buscando, como decían hoy, dónde eres útil, dónde eres necesario, a qué comunidad vas a responder, cómo le vas a responder, y crear allí medios con nichos para respuestas puntuales, ¿no? Creo que ese es el camino. Jonathan, ¿querías decir algo? Sí, algo que en dirección de tu pregunta, el periodismo necesita mucho dinero. El periodismo se pretende que salve el medio ambiente, que salve la democracia, que nos contemos, que lo hagamos en todos los formatos y que sea lo más entretenido y riguroso. Y eso necesita dinero, y es un dinero que mirando al futuro, no va a solucionarse solamente con cómo los medios pueden encontrar su espacio en el mercado. Y creo que eso nos debe generar preguntas de cómo pensar en otros modelos alternativos de dinero para el periodismo, ¿no? Y que sea un dinero que no sea un subsidio encubierto, como puede ser la publicidad oficial, que no sea un subsidio con unas reglas que favorecen a las instituciones públicas, sino que sea algo independiente, donde la gente de Contratopedia no tenga que estar tocando la puerta, porque son 2 periodistas que se dedican a hacer lo que saben hacer, y eso aplica para el 90% de los medios nuevos que están surgiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de fondos económicos nacionales, de mirar cómo funcionan otras industrias también, pues es importante que lo pensemos aplicar para el periodismo y que sea una alternativa que impulse y que pueda generar pues que esos nuevos proyectos pues sean sostenibles en el tiempo también. Muchísimas gracias.